Comparto transmisión. A ver. Configurando reunión de Facebook. En eso estamos ahora. Está un poquito lento. Yo estoy en tu muro, así es que apenas te vea ahí. Ya, y ahora ya estamos saliendo ya. Ya estamos al aire. Ya, perfecto, extraordinario. Ahí se ve Bien. muy bien. Ya, Perfecto. estamos, genial. Ya, ojalá que no nos falle el internet nomás. Ya tenemos ahí la gente conectada y deberíamos estar ahí con compartir pantalla. A ver si Bien, ahí sí te veo. funciona. ¿Ahí funciona o no? Sí, ya te ¿Funciona estoy esto? viendo. Ya, ahí estamos. Voy a compartir en mi muro. Perfecto, vamos a ver si esto... El otro día yo hice una prueba y se veía súper bien. No sé si ahora en el Facebook yo voy a tener que abrirlo por acá, desde mi Facebook, desde mi celular. A ver si si nos logra salir los dos en vivo. Sí, perfecto, ahí estamos saliendo en vivo. Y ahí tienes compartida la pantalla. Bien, perfecto. Claro. A ver, dejar de compartir. Y ahí, a ver si nos vemos ahí. Fantástico. Ahí empiezan a llegar algunos mensajes. Bueno, parece que estamos ok. Yo no me puedo ingresar al Facebook y si es que nos podemos ver ambos. Yo no sé si tú puedes verte en Sí, el yo estoy Facebook. viendo en el Facebook, ya estamos saliendo, así es que no hay ningún problema. Veo que está todo bien, ya hay gente conectada ahí. Así es que, Sí, hay a ver, gente vamos a que no te ve a ti, pues. Ese es el asunto, que nos vea a los dos. Ah, sí, dicen aquí que nos ven los dos. Buenas noches, Doc. Sí, Dice perfecto. Ana Elizabeth Tejeda. Sí, parece que estamos, ¿ah? Bien, estamos. Sí, Ahí sí, al sí. menos hay alguna imagen. Sí, ahí estamos los dos. Sí, ahora Sí, este perfecto. tipo Hola, doctores, dicen. Ahí está. Bueno, somos doctores de dos disciplinas distintas. Bueno, la Bueno, gente que está comunicándose con nosotros, agradecidos de conectarse a través de mi Facebook y también a través del Facebook de Oscar, que él se encuentra en estos momentos en Argentina, está en Córdoba, ¿cierto, Oscar? Buenas así noches. que acá estamos en Córdoba. ¿Cómo estás, Máximo? ¿Cómo andás? Un gusto. Saludo Muy a toda la bien, gente muy de bien. Chile. Oye, muchas gracias por esta posibilidad de conversar y de analizar de una manera muy particular la situación que ocurre en la Argentina, lo que está pasando en nuestro país. Creo que son experiencias importantes de analizar y de dialogar. Porque claro, estamos ambos países viviendo un proceso de pandemia, pero las estrategias han sido bastante distintas. Me gustaría si tú puedas comentar un poco en qué estás, comentarle a la gente que nos está viendo desde Chile, que tú estás en la primera línea de la medicina, estás trabajando en hospitales, contarnos un poco de esa experiencia, cómo te ha tocado vivir la situación de la pandemia. Bien, mira, Máximo, acá en la Argentina, bueno, yo miro la medicina un poco más a nivel latinoamericano, ¿no? Soy epidemiólogo, hago medicina interna, hago salud pública y miro todo lo que es la medicina mucho más, de un modo más amplio, más a nivel latinoamericano, y creo que en este momento se justifica absolutamente Se esa mirada, justifica plenamente, absolutamente. porque Sí. tenemos las fronteras muy, muy cercanas, y más con el país hermano de Chile, que cruzamos constantemente. Yo voy todos los años para Chile. Y bueno, es normal, nos pasa lo mismo que les pasa a ustedes con Bolivia, con Perú, a nosotros con Paraguay, con Uruguay, con Brasil, y de pronto cuando a nivel epidemiológico, a nivel de alguna enfermedad pandémica o endémica, se enferma alguno de los países, siempre nos arrastra al resto. Así es que la mirada latinoamericana tiene que estar presente, y no solo hoy tenemos un problema con el coronavirus, lo tenemos también con el dengue y con
otras enfermedades que atraviesan la frontera junto con la persona, porque se movilizan Claro. la persona. Para el lado del sur, con el límite con Chile, tenemos ahí mucho hantavirus. Entonces la mirada en perspectiva es mucho más amplia la que tenemos que tener. Por eso me interesaba la mirada y hacer alguna pequeña intervención junto con ustedes para ver cómo les está yendo. Si bien, tal como decís, creo que los enfoques ante la pandemia de Chile y de Argentina han sido distintos. Bueno, hay algunos modelos aquí en países vecinos, como Paraguay, que también tuvo muy buenos resultados, uno de los países que creo que a nivel de Latinoamérica le fue muy bien. Oscar, Colombia también, Uruguay también. aprovechando eso, esa mención que tú haces, bueno, nosotros teníamos una pauta, pero bueno, el conversatorio va a ser tan fluido, creo yo, que se da para hablar también una visión, una perspectiva latinoamericana me agrada demasiado. Pero, ¿cuál es tu apreciación sobre las distintas formas de abordar la pandemia? Tú mencionabas Paraguay, que ha tenido cifras bastante importantes, significativas. ¿Cuál sería la estrategia, a tu juicio, que ha permitido que Paraguay al menos tenga controlado, por así decirlo, el tema del coronavirus? Hay cuestiones asociadas con la salud pública, hay cuestiones asociadas con lo climatológico. ¿Cuál es tu perspectiva, tu análisis? ¿Cuál es tu mirada? Mira, yo creo que es una cuestión de definición y de posición ante lo que es la salud pública. Yo cuando analizaba el caso de Paraguay, allá por el mes de enero, cuando ellos fueron el primer país latinoamericano que puso un bloqueo a los vuelos con China. De hecho, era un momento en el que hasta yo quedé sorprendido. Digo, a esta altura van a cortar los vuelos con China. Bueno, la verdad que estuvieron acertados porque la cantidad de casos fueron extremadamente poco. Cerraron todas sus fronteras y esa fue la primera medida que creo que protegió a Paraguay del ingreso de virus desde el exterior. Si vos analizás a nivel internacional los casos de éxito, uno tendría que mirar, por ejemplo, Islandia y Nueva Zelanda, que ¿Ya? son dos países que, digamos, en algún caso han sido ejemplos. ¿Por qué? Porque son islas. Creo que Paraguay trasladó ese concepto a su país, se cerró al mundo prematuramente, no le ingresaron casos. De hecho, el único caso que le ingresó, uno de los primeros, no el único, uno de los primeros casos que le ingresa a Paraguay es a partir de Argentina. Y bueno, a partir de allí tuvo algunos casos, pero me parece que aplicaron muy preventivamente, con un muy buen criterio, el aislamiento preventivo, y eso les dio muy buen resultado, hizo que Paraguay no se incendiara a posterior con la cantidad de casos. Eso te marca una de las tendencias que hubo a nivel mundial con respecto al virus, digamos, defender la salud de las personas. Otros Por sobre la modelos economía. ¿Por sobre la economía? privilegiaron la economía, claro, y tenés el claro ejemplo de lo que ha pasado a nivel mundial. Países Claro. que privilegiaron la salud y la economía, creo que han sido las dos líneas que han marcado Y en ese caso, Chile los estaría en países. esa perspectiva, a tu juicio. Yo creo que Chile el primer mes estuvo muy acertado el primer mes. Creo que yo lo compararía también con Perú. Perú también durante los primeros 30 días tuvieron un muy buen manejo de la pandemia. A partir de los 30 días creo que juega un poco el cansancio de la gente con la cuarentena, la ansiedad de los dirigentes políticos por comenzar a abrir algunas actividades económicas y reforzar lo económico, y a partir de allí se te descontrola todo. Perú venía muy bien Sí, hasta que, sí. digamos, pero hay variables que tenemos los países latinoamericanos que no la tienen los europeos y también juegan en este tema del virus, como por ejemplo las pobrezas. Nosotros en Latinoamérica Sí, tenemos cordones claro. de pobreza tremendos, niveles de ocupación prácticamente en la clandestinidad, en la Y de precariedad más desigualdad. Y de absoluta, claro, desigualdad. Porque y la mira, desigualdad. no sé si tú compartes esta apreciación. Bueno, saludar, te cuento, Oscar, que tenemos en estos momentos 232 personas conectadas en el Facebook. Han llegado una buena cantidad de preguntas que yo te las voy a transmitir también porque creo que es re interesante tu mirada. ¿Por qué? Porque además la gente que se está conectando al Facebook comparte esa visión latinoamericana, que es muy necesaria, sobre todo en nuestro país, que siempre está mirando a experiencias europeas,
como Sí, que esos son los modelos a seguir y como que el sí. resto de los países de la región no fueran importantes. Mira, te quería hacer una consulta en esa dirección, ¿ah? Porque, bueno, más de 200 personas yo creo que es sumamente interesante. Alguien pregunta acá, ¿cuál debería ser la estrategia de Chile en relación a la contención del coronavirus? Tomando en cuenta la experiencia que tú estás viviendo, recordarle a la gente que se viene sumando que tú estás ahí en la primera línea de la medicina en Argentina y bueno, también tu experiencia puede ser muy importante, muy provechosa para la gente que se está conectando en este momento y piensa que tu visión sobre Chile puede ser interesante. Mira, siguiendo esta línea de temas que traíamos, por ejemplo, lo que es el aislamiento preventivo que se hace, hay gente ahí que nos está buscando en mi Facebook, así Ver eso, ahí muy los bien, estamos eso. guiando. Ahí Eso, los que se estamos ve, guiando. claro, que ingresen Bien, nomás. yo creo que lo más importante es que los gobiernos entiendan que tienen que proteger a la gente, que la prioridad número uno tiene que ser la salud, porque a los países que les fue bien fueron los que priorizaron la salud. El otro camino, el de la economía, está llena de obstáculos, llena de espinas, muertos y desastre económico. Creo que para poder lograr eso, uno prioriza la salud, tiene que hacer una muy buena contención, una muy buena mitigación de lo que es el virus, tiene que empezar a trabajar en lo que es la cuarentena, una buena cuarentena, un buen aislamiento. A la gente hay que tratar de meterla dentro de sus casas y evitar que salgan en las casas, porque cuando sale de las casas lo que hace es trasladar consigo el virus. Hay que Pero Oscar, espera, disminuir la espera. cantidad de gente circulante, Eso, sí, eso, eso te quería preguntar. Claro, sí, yo coincido plenamente, pero hace un rato conversábamos y acordábamos que estamos en presencia de una América Latina con bastante desigualdad. Y en eso sí, creo que tú coincides perfectamente con mi apreciación. totalmente, Entonces, totalmente. ¿cómo podemos evitar que la gente tenga que ir nuevamente a movilizarse en búsqueda de la venta diaria? Porque también hay informalidad en la economía y eso a ti te consta. Eh, Totalmente, ¿Tú totalmente. crees que cuál podría ser una política en esa dirección? Y aprovechando también el impulso, ¿cómo lo está haciendo en la Argentina en ese sentido también? ¿Ah? Mira, Comentando un poco esa experiencia. acá, por ejemplo, se ha trabajado mucho en lo que son, porque tenemos barrios que son extremadamente precarios, donde en una sola habitación, en un solo ambiente, viven muchas personas, 7, 8 o 10 personas. Entonces lo que se trabajó fue un modelo de aislamiento del barrio, de cuarentena dentro del barrio, es decir, la gente se movilizaba dentro de su barrio y no salía hacia el exterior. Otro modelo que creo que tenemos que comenzar a poner en práctica es, hay mucha gente que puede quedarse en sus casas porque tiene salarios, tiene sueldos mensuales, tiene ingresos mensuales fijos y que puede quedarse en sus casas y quedándose en sus casas puede permitir que aquel que necesita salir a buscar su moneda diaria lo pueda hacer. Porque lo importante acá es tener la mitad de la gente, si uno lograra a nivel de cantidad de habitantes, tener la mitad de la gente circulando en la calle, la cantidad de casos cae enormemente. Se ha comprobado que aquellos países que estuvieron en una fase de contención en donde la circulación de la gente no superaba el 50%, tuvieron una cantidad de casos controlados. Entonces, hay que jugar un poco con el tema del aislamiento a nivel barrial para los barrios pobres, de aquellos que necesiten salir a trabajar, que puedan salir, pero el asalariado, si se lo puede dejar en la casa, se lo deja en la casa, que trabaje a distancia, se ha probado muchísimo, eso funcionó, y me parece que con ese tipo de metodología se puede disminuir la cantidad de gente circulando en la calle. El transporte público hay que eliminarlo, directamente hay que eliminarlo, ¿Eso hicieron en la Argentina? ¿Eliminaron, o sea, sí, frenaron el sí, transporte público? ¿Fue una sí, sí, política inmediata? sí, de hecho se empezó a flexibilizar ahora en el último tramo, empezaron a funcionar algunos medios de transporte, pero por ejemplo, todo lo que son viajes interprovinciales, ya sea en colectivos, en aviones, eso está todo suspendido, se paró desde el principio. A nivel de provincias, todo lo que es el transporte público está disminuido y dentro del transporte, del ómnibus, del colectivo,
se permiten pasajeros asientos de por medio. Es decir, son medidas que tienden a que exista poca gente en la calle, menos gente circulando y con transportes públicos a un 50%. No se permiten, por ejemplo, gente parada dentro de los colectivos, los ómnibus, que es algo frecuente. A nivel de subte, exactamente igual, aunque algunas excepciones hay también, ¿no? No es que no hay, Sí, no por hay, cierto. siempre hay muchísimas excepciones, hay que estar constantemente volviendo a lo mismo, a controlar, a recordarle a la gente. La gente, si no tiene información exacta, se empieza a relajar. Y en No, ese relax es sí, donde empieza perdemos, es así. exactamente. Oye, recordar Sí, a la gente que se viene incorporando recién a la transmisión, Oscar, que tú no estás transmitiendo en estos momentos por tu Instagram, sino que hicimos una transmisión binacional. ¿Ah? así es, Para así los que están en mi Facebook, estamos conversando en estos momentos con el doctor Oscar Atienza desde Córdoba, Argentina, para conocer, dialogar sobre experiencias de pandemia, lo que está haciendo la Argentina en estos momentos, lo que está haciendo Chile, la visión latinoamericana también. Así que muy agradecido. Tengo unas preguntas acá, Oscar, para Dale, hacer dale, participar las también respondemos, dale. a la gente que nos está visitando. Bien, El pueblo de Chile quiere cuarentena, dice Liliana Herrera, sí. comenta. ¿El pueblo de Chile quiere cuarentena? ¿Priorizan economía o salud? ¿Qué se dice entre la gente? Bueno, lo estábamos diciendo hace un rato atrás y compartimos la mirada con Oscar, es que en el caso chileno, efectivamente se priorizó lo económico por sobre lo social, por llamarlo de esta manera, y es la diferencia que noto yo con respecto a la Argentina, en el sentido de que la Argentina ha estado priorizando, a lo menos en un comienzo, no sé si eso ha ido cambiando, que creo que es muy importante que tú aclares eso, Oscar, espérame, que se priorizó lo social por sobre lo económico. Y ahí hay diferencias importantes que explicarían, por ejemplo, el aumento exponencial de contagios en nuestro país, a diferencia de lo que está pasando en la Argentina. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo creo que en Chile se priorizó lo económico por sobre lo social, pero en la Argentina, ¿cómo ha hecho esto en términos de política pública, de salud pública? Acá se priorizó claramente a nivel nacional, a nivel presidencia de la nación, se priorizó lo que fue la salud por sobre lo económico. Pero tenemos dos casos de dos provincias que no son gobernadas casualmente por la misma línea política que hay a nivel nacional, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es la capital, nuestra Claro, capital. Y bueno, la exacto. provincia en la que yo vivo son dos lugares en donde se ha priorizado lo económico y vemos allí la cantidad de casos que hay. Por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que es nuestra capital, está en el centro de todo un cono urbano que limita con lo que es provincia de Buenos Aires. Bueno, todo ese Exacto. cono urbano que está cerca de Capital Federal es donde tenemos la mayor cantidad de casos. En ese sector, en Capital Federal, hay una priorización de lo que es la economía por sobre la salud. Y es en donde tenemos el gran foco que se discute entre mañana y pasado. Dijeron que quizás el jueves iban a salir en acuerdo el intendente de la capital nuestra, junto con el gobernador de Buenos Aires y el presidente, a volver a fase 1, nosotros le llamamos acá, disminuir la cantidad de gente circulante, cerrar algunas actividades para que disminuyan la cantidad de casos diarios que estamos teniendo. Argentina está teniendo en este momento, hoy tuvimos 2.200 casos de infectados y Wow, 34 wow. muertos. ¿Cuánto? ¿Cuántos muertos? 34 muertos. 34 muertos. Si lo miramos en perspectiva a nivel internacional, no es nada, es muy Claro. poco. Si es que lo Es así. colocamos, por ejemplo, si miramos el caso brasileño, que sería interesante que también lo discutiéramos acá. Sí, sí, totalmente. Pero lo comparamos con, por ejemplo, Paraguay y ¿Y a Paraguay Uruguay? le fue mejor. Así es que quiere decir que esto es mejorable, que cuanto uno más ajusta esta cuestión de la circulación de la gente, logramos tener mejores resultados en cuanto a la salud de las personas. No es agradable que se te muera la población, para No, nada. para nada, no, obvio. No, te genera una crisis humanitaria, una crisis en la sociedad, una crisis política, crisis económica que es inmanejable. Así es que bueno, acá en la Argentina también tenemos nuestros desencuentros internos.
son 24 provincias, hay 20, 21 casi te diría, en donde los casos están controlados, que tienen a nivel de nuevos infectados por día, tenés un promedio de entre 1 y 20, que no es nada, es prácticamente nada. La mayor parte se concentra ahí en la zona esta de Capital Federal y la zona que circunda. Ahí tenés 2.000 casos y los otros 200 casos los juntan entre las 20 provincias restantes. Así que tenemos un país dividido políticamente en estas dos cuestiones también, los que cuidan la salud y el que cuida lo económico. Oye, llega una pregunta acá de Mariana Marengo. En Córdoba se prioriza los grandes intereses económicos, se falsean datos y nos ponen en peligro a todos. ¿Qué te parece esa opinión? Bueno, mira... el tema de los datos, ojo. El tema de los datos ha sido... El tema de los datos ha sido el gran sí. el tema en América Latina y en el mundo, en realidad. En el mundo. Mira, todos se dicen cómo Alemania tiene poco cantidad de muertos, porque la cantidad de infectados es coherente con la de los europeos. Pero la cantidad de muertos no. Bueno, resulta que Alemania estuvo casi 30 días contando los muertos como muertos por neumonía. No les ponía el título de COVID o coronavirus. Entonces, allí hubo un problemita. Después, en Estados Unidos, la cantidad de testeos se aumentó para tratar de bajar la letalidad del virus, que no lograron nada porque los muertos están. Y ahora Trump está planteando otra cosa, bastante descabellada, por cierto. Y claro, bueno, sí, ustedes han tenido algunas historias ahí con eso. Pero sí. Acá en Córdoba, bueno, hace ya aproximadamente 30 días que la circulación de la gente es normal. Se liberó prácticamente toda la actividad. Es normal. Y empiezan a surgir en los noticieros 19 casos por acá, 10 casos por allá, 11 por el otro lado. Cuando la gente lo suma son 40, pero el informe diario dice 18, 19. Entonces, no hay... Es muy parecido a lo que pasa. No hay información clara. Como decía alguien por ahí muy inteligentemente, dicen, esto es como una guerra, y en la guerra la información y la verdad es lo primero que muere, es así. Es verdad, muy bien. Oye, ¿qué te parece? Veamos el tema de los datos. Creo que es muy interesante abordarlo también, porque claro, una perspectiva en la que entrega el gobierno, que uno podría decir que son los datos oficiales, y otros son los datos que por distintos motivos han ido circulando. En el caso nuestro, hemos tenido algunos periodistas que han puesto el debate, el tema sobre la mesa, y han obligado al gobierno al menos a sincerar las cifras. Hablo especialmente de Alejandra Matus, una periodista que ha cumplido un rol muy interesante, y que, bueno, en un momento determinado pasamos de 2.000, 3.000 fallecidos, ahora a tener casi 7.000. Es una cuestión realmente no es insignificante. Tú me preguntabas internamente si aquí también hay una especie de manipulación o alteración de los datos. Yo creo que sí. ¿Por qué? Para mostrar una imagen de control de pandemia. Estoy hablando del caso chileno. ¿Ah? Claro. Yo creo que sí se ha intentado entregar esa información para decir, mira, este oasis, este modelo exitoso en toda su dimensión sí lo puede hacer bien. Imagínate declaraciones del presidente Piñera de que Chile estaba mejor preparado que Italia, y con el correr de la semana, Oscar, tú te has dado cuenta que finalmente no estábamos mejor que Italia, estábamos peor que los países desarrollados, y eso es una verdad pública. ¿Cómo lo ves tú, el tema de los datos, en el caso chileno? Si eso a ti te ha llamado la atención, ¿cómo lo has tomado? Y lo otro es, ¿cómo lo vive la Argentina con respecto a los datos? Y también hay voces disidentes que estén planteando que aquí algo pasa con los datos concretos. ¿Qué me puedes decir al respecto? Bueno, yo siguiendo el caso chileno, sí me llamaba la atención. Si vos miras siempre a la persona que informa la cantidad de casos diarios, lo mirás a la cara, te das cuenta si está diciendo la verdad o no, si oculta algo. Yo creo que la gran mentira con respecto a los testeos a nivel mundial, y pongo ahí a la Argentina, pongo a Chile, a Brasil, a todos,
es el subtesteo que hubo, la cantidad de test que perdimos en hacer. Quizás eso fue porque no existían la cantidad de test diarios que necesitamos para poder testear, pero a esta altura de la pandemia ya eso no es un hecho importante. Hoy ya tenemos la cantidad de test. Es decir, muchas veces se utilizaba el concepto la definición de caso para poder ver si testeo uno de menos, porque nadie quería testear de más, porque si testeas uno de más, vos te encontrás con que es positivo. Claro, Entonces, claro. pronto, testeaban a uno, a todo el grupo de contacto estrecho no lo testeaban porque clínicamente coincidía con todo, pero a nivel estadístico era un test menos que yo tenía que explicarle a la gente. Esto hay que explicarle. Entonces creo que ahí vino la gran manipulación en muchos países de datos. Yo seguí el tema chileno y allí vi también que en algún día aparecieron 30.000 nuevos infectados de golpe. Sí. Vi las investigaciones periodísticas y digo, bueno, la gente no cree que no hay infectados. Hoy en la Argentina también. Sí, ese es otro tema, ¿eh? Es otro tema. Y Hay una especie de negación de un sector de que esto es una invención y que no existe. acá No sé hemos tenido qué te una parece. manifestación hace 2 días, 3 días atrás, de muchísima gente que salió a la calle porque dice que esto está relacionado con el 5G y habla del chip de Bill Gates, y te habla de un montón de mentiras de laboratorios que quieren enfermarnos, que nos quieren encerrar para no sé qué historia. No, esto es un virus, es real, mata muchísima gente, es una historia, es una situación inédita en la historia de la humanidad. Nunca antes la humanidad, el mundo entero estuvo en cuarentenas, no hay registro histórico de esta situación, así es que es algo bien, bien real. Que hay que tomárselo con seriedad, la verdad, las cosas. Totalmente. Y lo que ocurría acá en la Argentina, por ejemplo, era que la gente no veía tantos casos de infectados porque la cuarentena funcionó muy bien, entonces creía que nos estaban encerrando de pronto para, no sé, la cantidad. Una especie de control social. Y exactamente, iba por ahí. Pero hoy día ya no, porque ya tenemos cantidad de infectados suficientes, ya casi todas las personas conocen a alguien que se infectó, entonces hoy lo toman un poco más en serio. Y hay un gran apoyo sobre lo que es la cuarentena. Recién creo que ahí nos preguntó alguien acerca del tema de la cuarentena. Yo Sí, creo que el 80% de la gente aprueba la cuarentena, la entiende, pero le falta información como para saber qué tiene que hacer con la cuarentena. Acá tenemos mucha gente, se impulsó, por ejemplo, la circulación con el tapabocas, el barbijo. el barbijo, la mascarilla acá. La mascarilla, ustedes le llaman mascarilla, bien. Y bueno, al principio lo usaba todo el mundo, hoy ya no tanto, se empieza a relajar. Y eso es falta de información. La información debe ser central en la gente. Hay que explicarle a la gente para qué sirve la mascarilla, por qué la tiene que usar. Los flujos de información han sido los grandes ausentes a nivel mundial. Y creo que escatiman un poco en información porque cuando la gente aprende, entiende que tienen que empezar a testear a todos sus círculos. Y eso no ocurre. Oye, Ana Elizabeth Tejeda dice, perdón, la movilización no fue por el 5G ni por Bill Gates. Coherencia, Doc, usted lo es, dice. La Ana Elizabeth dice que no fue Mira, ese el objetivo. Espérame, tengo otra pregunta. Espérame, que están llegando preguntas, Oscar, así que también tenemos que hacernos cargo de nuestros espectadores. Lo hacemos todas las noches acá. Exacto. Cristian Loyola dice, la posición del diputado chileno de trasladar enfermos de Chile a Argentina es cerrada, porque difunde el virus. Lo que se puede hacer es trasladar recursos a los países que lo necesiten de manera solidaria. Bueno, yo la verdad las cosas no sé si los dos países están en condiciones de trasladar recursos a partir de la propia realidad de la salud pública, que es otro tema que perfectamente podríamos discutir. ¿Qué le respondes tú a Paz, Oscar, que dice que no quiere o dice que la movilización no fue finalmente por el 5G? No, bueno, hubo una mezcla, en la movilización una mezcla de todo. Acá hace una semana atrás el presidente anunció lo que fue la expropiación de Vicentín, es una empresa grande, y bueno, en el medio de esa movilización salió más o menos el perfil de la gente que salió a movilizar,
la mayoría opinan, es decir, hay todo un grupo ahí de personas que opinan que la cuarentena no tiene que ser, que tiene que ser un poco más libre. De hecho, entrevistaban a la gente en la calle y la mitad estaba ahí por el tema de la liberación económica, por el apoyo a las empresas. Había toda una onda ahí de apoyo a Vicentín, como que se mezclaba todo, la bronca, el malestar social por esta expropiación, y además se le sumaba que a las empresas, muchas empresas están en cuarentena, sobre todo comercio chico están en cuarentena, no las dejan trabajar, entonces ven ahí un fantasma del Estado interventor que no los deja trabajar. Yo entiendo a la gente en eso, los entiendo, pero estamos en una pandemia que mata gente. Claro, ese Eso es lo el punto. separa. Y hay que explicarle a la gente esto, porque si no se lo explicamos, terminan en la calle sin tapabocas, sin mascarilla, en manifestaciones que terminan complicando definitivamente la situación sanitaria de todos. Así es que esa es una lucha permanente que tenemos con la gente. ¿Y qué Y le la podemos otra, responder a Cristian, que dice, te la repito, la posición del sí, diputado chileno de trasladar enfermos de Chile a Argentina es cerrada porque difunde el virus? Lo que se puede hacer es trasladar recursos a los países que los necesiten de manera solidaria. O sea, yo creo que hubo un error. Además que yo no sé si están las condiciones para jugar eso. Creo que se pensaba en acercarlos a Mendoza, tratar de hacer una alianza con Mendoza. No sé si manejas tú mayor información, Oscar, al respecto. sí, yo creo que fue una muy buena intención del diputado chileno, pero eso después, cuando uno analiza la viabilidad de esa situación a nivel sanitario, es bastante complejo. No es fácil trasladar pacientes de un país a otro. Por ejemplo, acá en la Argentina se habla de trasladar pacientes dentro del país y tampoco es una situación sencilla y fácil. Así es que mucho menos lo va a hacer a nivel de fronteras, tener que trasladar pacientes de un país al otro. Yo creo que sería mucho más viable poder trasladar equipos de salud y personal de salud. La Argentina tiene muy buena cantidad de médicos por habitante, en Latinoamérica duplica a cualquier país, es decir, qué recursos tenemos en cantidad de camas hospitalarias. Argentina también. Argentina triplica a cualquier país en Latinoamérica la cantidad de camas que tenemos por habitante. Así es que en ese sentido no vería problemas, pero no veo cómo vamos a poder trasladar 2 o 3 mil personas de una frontera a otra en Sí, viajes que no exacto, son claro. cortos, y que Sí, Mendoza, por ejemplo, que sería la provincia más cercana, tiene capacidad hospitalaria para atender a los mendocinos y quizás algún cuyano, provincia cercana, pero las capacidades instaladas de cada una de las provincias y de las regiones en Chile están diseñadas en base a la cantidad de habitantes que tienen en cada una de esas regiones. Nunca van a soportar el flujo de un país vecino. No, eso no es por mala intención, sino porque así están diseñados los sistemas sanitarios. No creo que exacto. Mendoza soporte Sí, un avión con 300 personas infectadas de Chile. Te porque digo, no. además, claro, y podría provocar también la saturación de los hospitales públicos. Oye, más de 200 personas conectadas, Oscar, han llegado, tenemos más de 100 comentarios, y llegan unos comentarios bien interesantes que también responden un poco a lo que ha ocurrido por estos días. Dice Juan Pablo Gorostiaga, ¿qué opinan de los contagios en el mundo del tenis? El torneo que hizo el número uno y ahora están todos con COVID. Djokovic. ¿Qué te parece eso, Oscar? Bueno, Tú que estás ahí en la primera línea de la salud, encontrarnos claro. con personajes públicos de nivel mundial que hacen esas barbaridades. Para mí es un pelotudo. No sé qué opinas Sí, tú. sí, coincido, es un pelotudo. Organizó un partido, él era uno de los que decía, no pasa nada, salgamos y Porque es juguemos. antivacunas, es Sí, sí, antivacuna. antivacuna. Se fue y dijo, organicemos con mis amigos un partido de tenis. Ahí quedó infectado, ¿no? Pero fíjate, acá en Córdoba, hace 15 días atrás, se liberaron los deportes individuales, estos que se No. juegan de a uno o de a dos. Y el primer infectado que tuvimos en el deporte fue un jugador de golf y juega solo. Entonces vos decís, ¿Cómo se infectó de partida? siempre hay alguien cerca que te tiene que atender, que está con vos, alguien que te va a abrir la cancha, el caddy que te lleva los palitos del gol. Es decir, pensar que los deportes individuales tienen que ser flexibilizados me parece que es un error, porque
detrás de ellos siguen los demás deportistas que siguen pidiendo que se habiliten mayor cantidad de deporte. Y lo que hay que tratar acá de evitar es la circulación de la gente en la calle, es decir, que cuanto más lo frene, mejor es. Así que Djokovic, la verdad que fue una vergüenza internacional lo que hizo. No, por supuesto, Hizo por supuesto. demostrar y le salió. Con este virus no se juega. Este virus no te diste cuenta y te pasó por encima, lo ha demostrado en varios países. Así que no es un virus agradable para Y es bastante padecer. invasivo, y es bastante invasivo además. Es muy agresivo, no es agradable para tenerlo como enfermedad y tampoco es fácil de manejar. A lo único que responde es a la cuarentena estricta, a las cuarentenas bien cerradas, al aislamiento de la persona. Es a lo único que responden. Vos pensás que, por ejemplo, no hay tratamientos efectivos. Pasó con el tema de la cloroquina, con Remdesivir, un montón de antivirales. Ninguno dio resultado. Lo único que está teniendo efecto es el tratamiento con plasma de persona que ya se curó. Es lo único que da resultado. Es decir, es un virus bastante complicado, muy complejo, por el modo en el que contagia a la gente, por el modo en el que se mueve, y el cuadro clínico que produce también es bastante, no es agradable. No, claro, y además... Te cuento cuenta, que dale, acá dale. en mi Facebook hay ya casi, no sé, creo que hemos superado las 2.500 personas que Mira, están. bastante, Sí, extraordinario, sí. extraordinario, extraordinario. Oye, Oscar, llegan más consultas. Dice Israel San Martín Mercado. Buenas noches, una consulta. ¿Qué sucede con la prensa y tratar de comunista a Alberto Fernández por el caso Vicentín? La cuarentena sin olvidar los comentarios de Mojul, Meley, Baby. Baby, dice. ¿Ah? ¿Qué opináis tú de eso, Oscar? Porque Mira, finalmente esta politización también que hay de sectores que no creen en la cuestión social, sino que van más por la línea económica, me imagino. sí, lo más interesante de charlar con vos es que vos sos politólogo y una de mis frases siempre, todas las noches la comento, es que no se puede entender la salud pública sin política. Sin política, No la exactamente. entendés. El que no No, entiende, si querés ser un buen sanitarista, tenés que ser político y entender la lógica de la política, porque si no, nunca lográs manejarla como corresponde. Entonces, bueno, sí, a Alberto Fernández lo tratan de comunista por tratar de salvar a una empresa que es una empresa grande, que si cae en este momento esa empresa, que es Vicentín, sumado a los problemas económicos que ya traíamos nosotros, porque sí, veníamos claro. en cada absoluta, con un problema de deuda externa Sí, gravísimo, sí. sumado el coronavirus, si dejamos que esa empresa se cae, es una empresa que le da de trabajo a unas 7.500 personas en la Argentina. Es grande, maneja casi el 10%, un poquito más del 10% de todo lo que es el movimiento del cereal argentino. Esa empresa estaba por ser comprada había sido ofrecida en los últimos 2 meses a varias empresas internacionales y estaba por ser comprada. Ya sabemos que desde afuera te compran las empresas, las desarman y después hacen sus juegos ahí económicos. Exacto. Te dejan los 7.500 desempleados y ellos se van. Entonces, eso en el medio de la crisis que venía la Argentina sufriendo, más el coronavirus, iba a ocasionar otra crisis más sanitaria también, porque ese es un problema sanitario el que iba a producir. Sí. Imagínate 7.500 personas. Bueno, a partir de allí surgen los Milei. Yo no sé si ustedes lo conocen a Milei. Sí, Es aquí, personaje. un personaje, sí. Es Aquí se ha una. enfrascado con algunas discusiones en redes sociales con algunos personajes de acá, pero creo que el año pasado o antepasado vino a dar unas charlas a la universidad, como que tiene sus groupies, en fin, bueno, yo lo veo que es un personaje que tiene una presencia mediática importante. Sí, es tremendo. Él se define como libertario, como anarquista y nacionalista. Yo estoy en el otro extremo, digo, porque ellos lo que no quieren es que el Estado que no intervenga el Estado. Ellos quieren desde el sector privado manejar absolutamente todo, con total libertad. Si se quieren llevar la plata afuera, se la llevan, ellos lo ven como un derecho a eso. El tema es que en los países, si se llevan toda la plata hacia afuera, queda muy poco capital adentro para trabajar. Y yo Claramente.
Es así, yo entiendo el Estado como un Estado que tiene que intervenir. En esta pandemia, por ejemplo, ha quedado demostrado a nivel internacional cuál es el rol del Estado. Por ejemplo, Justamente, sí, sí. Macron, que dijo apenas empezó la pandemia, dijo acá se transformó en el comunista más comunista de todos los de la derecha. Bueno, Porque, y Angela Merkel, interviniendo en empresas también a partir de la situación de la cuarentena. bueno, creo que Alemania está tomando el 20% de Lufthansa, Exactamente. Italia nacionalizó a Italia, es decir, que estos países, como decías al principio, que muchos toman como un ejemplo, han hecho lo que la Argentina quiere hacer con esta empresa, no quiere que se le caiga porque le va a terminar ocasionando un problema mucho más serio, porque además no son solamente 7.500 empleados en total, sino que hay muchísimos productores que vendieron sus producciones allí, y eso te termina generando y sumando al sistema sanitario todo un problema. Así que yo opino que los estados tienen que estar presentes, y así lo han hecho, ¿no? Sí, Lo ves a Trump comparto pleno, repartiendo sí. comida ahora. Exactamente. Bueno, ahí justamente el Estado nuevamente tiene que hacerse cargo de ciertas situaciones que parece que el capitalismo no le parecía prudente que lo estuviera. Oye, llega otra pregunta de Gustavo Alberto, un comentario en realidad, que Sí. también nos sirve para reflexionar los dos. La salud pública para Piñera es secundaria. Es un proyecto político como llevó a cabo Macri acá. Bueno, esa ha sido la gran crítica en nuestro país. ¿Ah? Yo te comentaba, parece, en WhatsApp, eh, que aquí había algunos personajes públicos que pedían que Chile tenía que seguir el ejemplo de Suecia, que ha sido, Oscar, Una ¿cuál es catástrofe. ha sido una Una catástrofe. catástrofe. El líder epidemiológico ha tenido que salir a dar casi disculpas públicas por los graves daños que ha causado su política en esa dirección. Y Chile creo que miró ese modelo como también miró el modelo británico. Justamente también los dos han tenido graves problemas internos, pero apostó por la inmunidad de rebaño. Yo creo que eso fue una jugada, para los que están en los Facebook, yo no soy vinculado a la salud, lo veo desde la política, pero coincido contigo que la salud y la política van muy entrelazadas. Pero creo que fue un error por parte del gobierno nuestro de apostar por la inmunidad de rebaño, porque además, en las condiciones en que está la salud pública en Chile, fuertemente privatizada, era casi un balazo en los pies. No sé cuál es tu opinión con respecto a mirar a Suecia, la inmunidad de rebaño, desde tu mirada, desde la Argentina. Bueno, los países latinoamericanos siempre miramos a los países europeos y nórdicos, sobre todo, con un alto grado de atracción. Esa es una crítica que yo tengo siempre, digo, después del comportamiento humano, termina siendo igual en Estados Unidos que en Argentina. Allá también se saquearon supermercados, se robaron los televisores, como se hizo acá, como se hizo en Chile, como se hace en Sí, Paraguay, como se hace en cualquier país del mundo, ante la desesperación de la gente en situaciones extremas. Lo de Suecia fue un error, tal es así que salieron ellos mismos a reconocerlo, a decir, nos equivocamos, el camino debería haber sido otro. Murieron personas que no tendrían que haber muerto por esa decisión. No es una decisión simple y fácil la de optar por el camino de la inmunidad del rebaño. Y allí quiero rescatar algunos errores iniciales que hubieron de algunos grandes líderes que después lo intentaron corregir, como fue exacto, sí. Angela Merkel y Boris Johnson de Boris Inglaterra. Johnson, sí, ¿No? de Inglaterra. Sí, dijeron, definitivamente nos vamos a infectar el 70%, como diciendo no hay otra alternativa, avancemos hacia ese modelo. Pero yo hacía cálculos, el virus este tiene una letalidad más o menos cercana, está entre el 1% y el 14% de acuerdo a dónde te tocó padecer la pandemia. Wow. Si te tocó en la Argentina, estás en aproximadamente 2.8. Si te toca en Brasil, casi 14 puntos. Sí, Brasil, realmente un Es desastre de Brasil. Sí. Entonces, en un escenario de inmunidad del rebaño, donde vos tenés que decir, a ver,
supongamos la Argentina, tenemos 50 millones de habitantes, redondeamos. Yo para lograr la inmunidad del rebaño necesitaría que por lo menos 30 millones de personas se infecten del virus. Supongamos que usemos el mismo indicador que tiene la Argentina, que es el 3% de la gente que se infecta se muere. Sobre 30 millones, estamos hablando de una cifra que no hay modo de enterrarlos, no hay forma de enterrarlos en ningún lugar. Estamos hablando de 1 millón de muertos. Eso te genera una catástrofe sanitaria, médica, porque te política, social, no, un desastre gigantesco. Sí. Después creo que se dieron cuenta tanto Angela Merkel como Boris Johnson, que estuvo en terapia intensiva, boca abajo, con el respirador una semana, se dieron cuenta que se habían equivocado. Y Inglaterra hoy está con casi 50.000 muertos y dicen que la cantidad real es de casi 100.000, que se han muerto mucho más personas y todavía no terminan de contarla. Cuando se te aceleran la cantidad de muertos, todos los mecanismos que tenías previstos administrativos en un país para hacer certificado de función... Que han colapsado. Sí. Se colapsan. Así es que dicen que podría llegar a tener entre 20 y 30.000 muertos más. Wow. Es común, en una pandemia es común. Termina la pandemia y te siguen llegando muertos y actualizaciones. Le pasó a China. China, cuando terminó su pandemia, 20 días después dijo, tuve 1.500 infectados más y subió también algunos, creo que no, 1.500 muertos más. Cosa que podría ocurrir en América Latina perfectamente. No dudes de eso. Seguir. Ya, okay. No dudes de eso. Digo, al finalizar esta pandemia, yo creo que se van a terminar de contar los casos, que eso también lo que genera algunas suspicacias acá en Argentina, de algunos casos que nos enteramos y que no terminan de ser notificados. Uno no los ve después en el conteo final. No, claro. Es así. Yo no creo que Brasil tenga la cantidad, yo creo que tiene por lo menos en cantidad de infectados, debe tener 3 veces más de lo que están informando. Sí. De lo que están informando. Y estoy siendo conservador, creo que mucho más que eso. Es súper importante ese dato, Oscar, porque finalmente lo que hacemos es ir depurando la información, entregando otro tipo de visión y diciéndole que en el fondo no nos quedemos con solo la mirada oficial, porque probablemente esto hay que agregarle un par de cifras más todavía. Antes que se nos vaya terminando nuestro tiempo, recordar que estamos en esta comunicación binacional entre Argentina y Chile, analizando 2 modelos de gestión de pandemia. Acá uno de los datos que decían, recuerdo perfectamente, que se produjo una polémica mediática en términos de que algunos programas de televisión en la Argentina decían que en Chile estaba ocultando los datos, y Chile, ¿cómo respondía a esa interpelación? Decía, no, lo que pasa es que en la Argentina no está entregando las cifras y no está testeando como lo estamos haciendo nosotros. En el fondo, ¿cuál es ahí tu sensación de esta pugna de datos, de quién lo hace mejor y quién lo hace peor? ¿Qué ves tú detrás de toda esta discusión? En el caso chileno, perdona, en el caso chileno, porque también me tengo que hacer cargo, creo que hay para mostrarle al mundo de la capacidad de gestión del gobierno de Piñera y todo su grupo de cercanos. La cuestión de la gestión en Chile, de que todo funciona correctamente, de que somos un oasis, no un espejismo, que somos los jaguares, se puso a prueba. Y yo creo que había mucho temor también en términos de fracasar y demostrar finalmente, porque, ojo, no es lo mismo hacer este análisis, Oscar, en Chile con un estallido social el 18 de octubre. No lo podemos dejar ahí como al margen dentro del análisis. Pero tu opinión al respecto, ¿cómo ves tú esta pugna de datos, de información al respecto? Bueno, siempre hay algún tipo de pica o de idea entre Chile y Argentina. De eso no nos podemos separar. Y siempre como que también se toman, acá en Argentina, gran parte del periodismo tomaba de modelo a Chile, el gobierno de Chile, esa imagen impecable que se construye sobre los gobiernos de derecha, que es todo un armado. La eficiencia en su plenitud.
Sí, vos lo movés un poquito y se desmorona. El naipe cae. Exactamente, cae. Y bueno, es lo que han demostrado muchos gobiernos, la mayoría de los gobiernos de derecha en el mundo. Cayeron rendidos ante el coronavirus, no supieron cómo enfrentarlo. Le pasó le pasó a Chile, le ha pasado a Brasil, a Perú, le ha pasado a Estados Unidos, a Inglaterra, Inglaterra, y todos España. están nombrando, priorizaron lo económico y así le fue. Bueno, Pero en bueno, Suecia, que es el gran ejemplo de todo esto. claro, claro. Así es que me parece que siempre está esa idea de que, por ejemplo, acá en la Argentina se lo mira muy bien a Chile, a nivel periodístico la gente lo mira con gran agrado y siempre es el modelo a seguir. Pero bueno, los gobiernos no siempre toman las mejores decisiones y los gobiernos de derecha siempre priorizan lo económico. El Excel, le llamo yo, priorizan el Excel. El Excel. Bueno, yo el otro día publiqué algo así en mi Twitter, puse, están mirando la pandemia a través de un Excel o un PowerPoint. Exacto, es justamente ese, Oscar, yo coincido plenamente. Y es distinto, es más complejo. Mm. ¿Cómo está armado el sistema de salud chileno? Que nos cuentes vos también un poquito. No, bueno, lo que te decía yo hace un rato, altamente privatizado, y en muchos casos como tenemos esta idea del Estado subsidiario, muchas veces el Estado financia la salud privada en desmedro de la salud pública. Y por eso es el gran problema que hoy nos estamos enfrentando, porque digamos las cosas como son, estamos frente a un sistema público colapsado, saturado, eh, que está llegando a su capacidad límite, y es una preocupación importante, no solo para el colegio médico, sino que también para la población en general, que también ha tomado con mayor seriedad este asunto. Y ese es un gran dilema. El Colegio Médico en Chile, que forma parte de esta mesa social de COVID, yo no sé si ese ejercicio de político, sanitario, está replicado en la Argentina, que hay una mesa social que no es solo los funcionarios de gobierno, sino que también otros actores. Entonces, desde ahí también han comenzado a presionar y su presidenta también ha ido generando cierta información importante para que la gente tome conciencia. Pero hay una saturación del sistema público, Oscar, es mayoritariamente privado. Las clínicas durante el retorno a la democracia crecieron, se armaron bastante bien, y bueno, la salud pública siempre ha tenido un gran problema. Entonces, el riesgo que había era que cómo iba a enfrentar la salud pública un virus de esta naturaleza. Y la verdad las cosas es que no solo aquellos que están vinculados a la salud acertaron con el diagnóstico, sino que también aquellos que hemos mirado el proceso político chileno, que finalmente esto era un espejismo y que estas tablas de Excel, con situaciones como la que estamos viendo, comienzan a flaquear. Entonces, aquí se ha priorizado mucho lo privado como eficiencia, como buena ejecución, en desmedro del tema público que realmente debiese tener una prioridad absoluta, pero es una lucha que estamos dando hace mucho rato desde acá. Sí, yo aplaudo al pueblo chileno que en los últimos tiempos como que salió a la Sí, calle y dijo, exacto, sí. basta. En Mirando la, mucho Argentina, ojo, Oscar, había mucho. Mira por qué en Argentina se plantan, protestan, y nosotros aquí muy cabizbajo, aceptando hasta lo que ocurrió el 18 de octubre, que ya, bueno, ese fue realmente una explosión social importante. claro. Ustedes también tuvieron un ministro de salud que renunció, lo tuvieron que cambiar hace poco tiempo, ¿no? Sí, hace poco tiempo, por la distorsión de la cifra. La Además, cifra. también por su trato hacia la prensa y el mundo social, tampoco era muy amable, era bastante soberbio. Y uno entiende que a veces los ministros tienen que actuar con cierta eh, pasividad, y en algunos casos también pueden tomar cierta distancia. Pero otra cosa es estar falseando o entregando una información para Claro. entregar una falsa normalidad que no estaba existiendo. Y eso creo que le jugó en contra finalmente. Yo no sé cómo lo ves tú desde el punto de vista de cómo lo está haciendo el ministro de Salud, cómo lo está haciendo el gobierno, cómo crees tú, y de adelantarnos un poco
al futuro. ¿Cómo ves esta situación? Nos quedan 4 minutos. Bien. Yo lo que vi en el tema de Chile, por ejemplo, fue un gran cambio en los últimos 15 días. Ojalá que avancen hacia un modelo más, que apunte más hacia el cuidado de la salud y no tanto el cuidado de la economía, porque si lo hacen, me parece que van a tener éxito y van a lograr frenar. Esto se frena en 15 días con un buen sistema de aislamiento, de contención. En 15 días bajás el 50% de la cantidad de infectados, y cuando al pueblo chileno le muestren que lo lograron bajar, va a apoyar todo esto, porque hay un gran descrédito, creo, en todos los pueblos después de 90 Exacto. días. Sí, sí. Así es que yo creo que mostrando resultados rápidos, tratando de evitar que la gente circule en la calle, en poquito tiempo, demostrando algunos resultados sin manipular los datos, sin ocultarlos. Con transparencia, con transparencia. Ojo, es que bueno ese dato, porque resulta que mirando la experiencia internacional de control de pandemias, Oscar, justamente aquellos gobiernos, y recuerdo perfectamente el caso de Taiwán, aquellos gobiernos que fueron muy sinceros frente a la opinión pública, tuvieron una buena evaluación por parte de su pueblo. Yo creo que es la transparencia, sí. Sí, sí, la gente va a terminar apoyando. Mira, el conteo final, cómo se van a evaluar los países cuando finalice la pandemia, va a ser por la cantidad de muertos que tuvo cada uno de los países. Sí, Nadie va a mirar los comercios que cerraron, las empresas que cerraron, los desempleos que generó. La mirada va a estar centrada en la cantidad de muertos de cada uno de los países, y eso es lo que hay que cuidar, la salud de la gente. Yo no tengo dudas ahí. Así es que tenemos acá, mira, para vos te digo que tenemos cerca de 5.000 personas acá conectadas. ¡Wow! Extraordinario, súper bien. Oye, yo creo que ha sido muy interesante, sabes que los comentarios de la gente que está mirando el Facebook ha sido muy positivo, que encontraron muy, muy interesante esta mirada binacional. Creo que es muy gratificante que podamos estar intercambiando esta opinión, porque, bueno, comentarle un poco a la gente que nosotros no nos hemos conocido personalmente, estamos de manera virtual, porque hemos ido conociéndonos a través de redes sociales, ¿ah? Que esta pandemia también. De hecho, exacto, es la primera vez que hablamos entre los dos. Es una apuesta lo que hicimos hoy, y creo que ha sido bastante positiva por parte de la gente que hoy está mirando, y que, bueno, entregar un poco de información de lo que está pasando en Chile, que para mí es una situación grave, Oscar, es bastante preocupante lo que estamos viviendo. Estamos entrando al invierno, aquí ha estado lloviendo constante. Eso puede ser también otro problema adicional a la gestión del COVID. Y yo la verdad las cosas que también siento que lo más preocupante es que los sectores populares son los que están sufriendo más con esta pandemia. En Chile eso está quedando más que claro. Las comunas de Santiago que tienen más bajos ingresos son los que están sufriendo más con esto. Por tanto, también hay una cuestión de clase con respecto a la situación del COVID. Yo no sé si en la Argentina también está ocurriendo algo similar. Los sectores populares son los que están más perjudicados. Y con esto ya vamos a tener que comenzar a cerrar nuestra vinculación virtual. Bien, bien. Sí, en la Argentina pasó exactamente lo mismo. Digamos, la mayor cantidad de casos la pusieron los pobres, la gente que vive en las villas miserias. Pero si miras Estados Unidos, por ejemplo, 6 de cada 7 muertos es negro. Así es que también a ellos les pasó lo mismo. Mira, qué buen dato. En Estados Unidos, 6 de cada 7 muertos son negros o latinoamericanos. Es decir, que también les pegó en los sectores más vulnerables. Hoy leía noticia que recién ahora empieza el tema del COVID, de la infección en África. Digo, porque también nos olvidamos, ya que estamos en una comunicación binacional, nos olvidamos de países de continentes como África. Los miramos hacia atrás después de que pasó un año y son catástrofes las que pasa siempre por ellos. Los sectores pobres y vulnerables, aparte de sufrir la pobreza, tienen que sufrir el golpe más duro que les va a dar el COVID, el coronavirus. Así es que es triste, pero es así. Los pobres, aparte de sufrir la pobreza, tienen que sufrir todo tipo de miseria. No es bueno y la verdad es que es preocupante. Sí, bueno, vamos a ir cerrando, Oscar. Excelente reflexión. Los comentarios que tenemos acá en Facebook siguen siendo muy positivos. Hay alguien que dice por acá, Hernán Orozco dice, excelente charla, felicitaciones a ambos, ojalá se repita. Lila
Pires, muy buena charla, felicitaciones a ambos. Mariana Marengo, muy interesante conversatorio. María Candela Urbán, gracias por la charla, espero hagan otra. Sí, yo creo que mi reflexión con respecto a todo esto, más allá de la cuestión sanitaria, es que, bueno, nos permite hacer esta conexión. Creo que da para ir analizando por qué, siento yo, que esto deja muy expuesto a América Latina. Uno no puede decir que el día de mañana no vamos a enfrentar una situación similar, producto de la globalización, de la movilidad de personas, de estas enfermedades, por llamarlo raras, que también están asociadas a cambios del medio ambiente. En fin, hay mucho por indagar, mucho por investigar, y la visión que está, y lo que está ocurriendo en Chile es súper importante, que también mis hermanos argentinos, porque para que sepan, yo hice mi doctorado en Buenos Aires, por tanto tengo una cercanía y un cariño muy especial a Argentina, y bueno, agradecerte también esta posibilidad de que compartamos y de que miremos experiencias, y de que tu experiencia también la puedan incorporar acá, de la gente que está en Facebook, y probablemente eso también pueda servir para ir tomando conciencia de lo que estamos viviendo actualmente. Totalmente, mira, yo quiero mucho al pueblo chileno, yo voy todos los años para allá porque sé frecuentar algunos congresos de cine y video médico ahí en la Universidad de Chile, así que Mira qué conozco bien. mucha gente por ahí, me encanta, cada tanto, 1 o 2 veces por año voy para allá, así es que, y me interesaba muchísimo empezar a hacer este tipo de charlas y que sea la primera con ustedes. Ahí en Chile porque estamos tan cerquita y estamos viviendo, en realidad los dos pueblos sufren prácticamente lo mismo en cuanto a Exactamente, exactamente. digamos, nos separan algunos gobiernos que eventualmente son más de derecha o más de izquierda, pero la gente sigue sufriendo lo mismo, sufre la salud pública, no tiene acceso a la salud, tiene que gastar fortuna, se tiene que endeudar para poder pagar para un tratamiento cualquiera, y la mayor parte de las enfermedades las tiene que sufrir en sus casas sin medicación y la tiene que pasar como pueda, y eso no tenemos que permitirlo. No, Y hay que tener una mirada un poco más amplia a nivel latinoamericano. Los pueblos de Latinoamérica no pueden estar peleados, no pueden haber diferencias políticas, pero entre nosotros tenemos que estar unidos. sí. Yo estoy coordinando, tratando de llegar a hacer una charla con gente de Ecuador y de Perú. Y te voy a invitar porque me parece que después Perfecto. de lo que tuvimos acá, me parece que tenemos que empezar a sumarnos, a transmitir un poco esto, que yo creo que a la gente le gusta, que nos sentemos, Sí, charlemos de las sí. realidades y que veamos que no hay tantas diferencias entre los chilenos, los argentinos. Ese es el punto. Que Somos personas que sufrimos los mismos problemas, ¿no? estamos teniendo los mismos problemas, y creo que conversarlo podemos encontrar soluciones colectivas que permitan mejorar la situación que se está dando. Oscar, te envío un abrazo muy grande, te agradezco la disposición que has tenido para conversar conmigo, también agradecerte esa opción de abrir este debate. Hay mucha gente que está mandando mensajes. Creo que esta es la señal que tenemos que ir dando, de unidad, de integración, de preocupación de nuestros pueblos, sobre todo por los sectores populares que están pagando los costos de una enfermedad, y que espero se encuentren soluciones multidisciplinares, que todos podamos tener opinión, porque los efectos sociales que vamos a estar visualizando post pandemia, Oscar, yo creo que van a ser más graves de lo que uno pueda pensar. Sí, se vienen un par de años complicados, ¿no? Porque esto no terminó ahora. Primero que no terminó la pandemia, le queda Le un queda largo tiempo. camino a la pandemia, porque se va a terminar cuando esté la vacuna. Y para todo el proceso de vacunación nos va a llevar todo el año que viene, así es que nos queda todavía un largo camino. Y en el post-pandemia está, como dices vos, Máximo, vamos a tener un camino largo de reconstrucción. Sí, Algunos países van a tener que reconstruir más que otros. Eh, exactamente. digamos, quizás aquellos que optaron por la salud de la gente tengan menos que reconstruir, pero la mayoría son países que están muy golpeados por los mercados, han sido saqueados prácticamente, y los niveles de pobreza hacen que este virus haga estragos. Mm. Así que sí, yo creo que
Nada, festejo esto, me encanta haber poder salido con vos y me parece que lo vamos a tener que repetir la semana No, que viene. sí, porque la gente aquí está, está diciendo que esto ojalá se vuelva a repetir. Probablemente podamos tener otros invitados, otras invitadas para sumar también a nuestro diálogo. Y yo te envío un abrazo muy grande. Seguimos en comunicación por el WhatsApp y agradecer también a todas las personas que se dieron el tiempo de compartir con nosotros y escucharnos en todo este análisis binacional. Bien, me Un encantó, Max, abrazo. que se repita. Un abrazo y saludo a todos los amigos ahí de Chile que visitó. Y que te agreguen al Facebook los amigos chilenos que te agreguen, te busquen, porque tú también estás en Instagram. ¿Cuál es tu Instagram, Oscar? Me buscan como Oscar Atienza, tanto en Facebook como en Instagram. Todas las noches a las 23 horas de Argentina, 22 horas de Chile, yo hago esto, me conecto a la cámara y me pongo a hablar con la gente. Saco duda. Hay veces que, viste que las redes sociales son rigurosas y se te cortan a la hora, te cortan. Sí, exactamente. Claro, y siempre me dicen, conectate de nuevo, continuemos, no cortes. Debes tener comentarios ahí seguro que te dicen, Sí, les encanta. sí, sí, no, Latinoamérica Unida, no, hay gente que está muy, muy contenta, muy agradecida de este diálogo. Así que, bueno, un abrazo, Max. este video queda guardado, así que te lo voy a mandar después por correo electrónico para que lo puedas subir, compartir y lo veas. Y te envío un abrazo muy grande y seguimos en comunicación. Bárbaro, nos estamos viendo, gracias. Chao, Saludos. que estés bien.